Empezamos la grabación. Hemos dicho que el seminario de hoy vamos a tratar sobre los camiones mineros, que también se denominan off-highway truck o camiones fuera de carretera o camiones de obra. También hemos comentado de que Caterpillar es uno de las empresas pioneras a nivel mundial que empezó a diseñar y construir este tipo de máquinas de alto tonelaje, inclusive hace más de 50 años, cuando incluso los motores eran de precombustión. Así que hay una larga trayectoria de las áreas de ingeniería, de procesos de manufactura, de pruebas, ajustes, una alta experiencia de los distribuidores a nivel mundial, incluyendo Ferreros en el Perú, que conocen sobre la operación de estos equipos. Entonces, ya sabemos que donde haya una mina de oro, de cobre, de carbón, de mineral de hierro o de escoria o chatarra, este camión, el 777F, disculpen, el 797F, va a proporcionarnos el mejor costo por unidad de producción. Es la relación entre el costo y las toneladas de movimiento de material son relativamente muy altas con respecto a los otros modelos anteriormente diseñados. Las mejoras en seguridad también, en la productividad, la facilidad de servicio que vamos el día de hoy y también de parte de la comodidad, la ergonomía por parte del operador, hacen que este camión, el 797F, sea uno de los más demandados en la industria de los camiones pesados. Hace un momento les comentaba que Caterpillar ya tiene más de 50 años de experiencia fabricando camiones mineros. El camión 769 empezó a fabricarse en el año 1963, ¿no? Cuando los motores eran de precombustión. Luego de ello, en el año 70, empezó a fabricarse el camión 773. Siguió nomás en el año 71 el 772. Más adelante, en el año 75, el 777. Imagínense, el 777 ya tiene una alta trayectoria de utilización. Luego, en el año 84, el camión 785, que ha tenido mucha demanda, igual que el 777 en el Perú. En el caso del 769 tiene alta demanda también en las empresas cementeras. En el año 86 empezó a fabricarse el camión 789. Luego, en el año 91, el camión 793, que ha tenido alta demanda a nivel de toda Sudamérica, incluido Europa. Es uno de los más vendidos a nivel mundial. Luego, al año siguiente, el camión, el 775, que es una versión de poco movimiento en nuestro país, pero que está muy cercano a las características técnicas que tiene el 777. Luego, en el año eh, 2004, ya tenemos la fabricación del camión 770. Previamente, en el año 98, se empezó la fabricación del camión 797. Entonces, desde el año 1998 ya tenemos disponible el camión 797 y vamos a ver más adelante que el 797F nace posteriormente. Acá ustedes ven la gama de algunos de de los camiones de obras que se fabricaron en ese entonces. También decimos acá que hay más de 50.000 camiones que se han entregado desde el año 1963 en que apareció el 769, más de 50.000 camiones, desde los modelos 769 hasta el 797, y hay más de 18.000 grandes camiones, camiones de mucho tonelaje a partir del 7 hasta el 797, que se entregaron desde el año 1980. Entonces, hay una alta gama de utilización de estas unidades. El primer modelo del camión 797 fue 797 a secas. Después teníamos el 797B y luego el 797E. Ahorita vamos a revisar un poquito más de historia con respecto a estos modelos de camiones. Acá está la historia del CAT 797. El primer CAT 797 pesó 360 toneladas. Hoy en día ya tenemos el 797F que llega hasta 400 toneladas. Muy bien.
A los inicios del año 98 aparece el 797 y hasta el año 2002 tuvo esa vigencia. Caterpillar tuvo la marca registrada de este camión. La estructura, acá hubo un detalle muy importante de ingeniería porque el chasis y los bastidores comenzaron a fabricarse utilizando productos de ensamblaje más productos de fundición. Una alta demanda de simuladores ya que hicieron trabajos para determinar cargas de flexión en todo el chasis y bastidores, acompañado de simuladores para ver la tolva o caja pueda demandar ciclos de movimiento relativo durante la operación con carga. La serie B, como le decía también hace un momento a la pregunta de Killer Suaña, aparece en el año 2002 y ha estado vigente hasta el año 2008. A partir del año 2009 aparece la serie F. Hoy en día, pues, ya tenemos más de 200.000 horas utilizando el motor CAT el C175, cuyas especificaciones también vamos a ver más adelante. Entonces, hoy en día tenemos la serie F con más de 35.000 horas de pruebas en campo. El field test es importante que ustedes recuerden, y para algunos puede ser novedoso, los camiones de obra tienen que tener una prueba de campo, un field test, para poder verificar que los parámetros de operación, desgaste de neumáticos, de eje, diferenciales, consumos de combustible, de aceite, rendimiento, esté dentro de los parámetros de la serie. Entonces hay se audita a nivel mundial la operación de estos equipos. Y como verán ustedes aquí en la diapositiva, más de 35.000 horas de prueba ha tenido este camión, el 797F. Pero hoy en día sabemos de que hay más de 200.000 horas que ya puede tener tenido el motor CAT C175 y operando con estos equipos, ¿no? Entonces, ese es un poco de historia referente al camión 797, a la serie 797. Con respecto al desarrollo de la serie F, que es la que nos interesa el día de hoy, la serie F ha sido diseñado pensando en incrementar el rendimiento del equipo, tanto en la facilidad de servicio, que es uno de los puntos débiles que hay en camiones, la alta demora y los estándares que han tenido estos camiones al inicio hacían de que los costos de operación sean altos. Con estos nuevos diseños, como hoy vamos a ver más adelante, que inclusive hay puntos de servicio que se hacen a nivel del piso, entonces se ha logrado una facilidad de servicio y reducir los costos de operación de esta máquina. Es impresionante los ahorros que hoy en día se tienen debido a estos nuevos diseños para incrementar el rendimiento de estos equipos. Y lógicamente también se ha pensado mucho en la productividad. El incremento de algunos kilómetros por hora son suficientes para poder definir el criterio de productividad. La buena performance, la relación peso-potencia, la relación entre el motor y el tren de fuerza, el sistema de frenos, hace que el equipo sea muy productivo, ¿no? El tamaño de la tolva incrementado a 400 toneladas también hace de que la capacidad de llenado, con los factores de llenado, puedan permitir alcanzar este objetivo de un rendimiento óptimo. ¿Muy bien? Entonces, como resumen de esta diapositiva tenemos que hay mejoras en la seguridad, al tener una facilidad de servicio también importante, hay un incremento del rendimiento, se reduce entonces los bajos costos por tonelada, también los bajos costos de mantenimiento por la facilidad del servicio, se incrementa la eficiencia del operador, vamos a ver que la cabina de esta máquina es como una oficina, donde se tiene una visión muy clara, el asiento es muy ergonómico, los controles están en una posición tal que permiten una suavidad y un desplazamiento del brazo y de la mano muy corta, con mucha visualidad también para trabajar de noche internamente en la cabina. Entonces, los filtros de aire, inclusive de cabinas, se han colocado en la parte delantera para mejorar la visibilidad, ¿no? Entonces, hay un incremento en la eficiencia del operador por la mejor ergonomía del operador, ¿no?
El motor que vamos a ver más adelante, los detalles, el C175 de 20 cilindros, cumple las características Tier 2, a pesar de que las normas CEPA son las que mandan en Estados Unidos, si tiene una similitud con los Tier 2, es decir, encaja muy bien con los sistemas de riego común, sistema de combustible común REN, y con los sistemas de post-enfriamiento aire-aire que se utilizan mucho en los motores de alta eficiencia. Recuerden que estos motores tienen más de dos turbocompresores, algunos tienen cuatro turbos, otras hasta seis turbos u ocho turbos. Entonces, de acuerdo a la demanda de potencia y de la altitud del equipo, podemos tener dos versiones de equipos 797F para motores que tengan que derratearse o que tengan que asumir operaciones en lugares de muy alta pendiente y altitud, ¿no? Entonces, por último, también decimos que hay un incremento en la facilidad de servicio. El servicio a nivel de piso ayuda muchísimo, ¿no? Está solamente a 1,80 m, 1,70 m, 1,70 m, 79 más o menos del piso. El motor ha sido diseñado para facilitar el servicio. Entonces, hay una muy buena relación entre el motor C175 versus la versión anterior que teníamos de la serie 3500, que tenía el 797B, que era un motor de 24 cilindros. Entonces, imagínense, hay una alta productividad hoy en día bajo el criterio y diseño de tener facilidad en el servicio, que se consigue también con una alta productividad. Vamos a ver algunas especificaciones que son importantes en el equipo, ¿no? Dentro de ellas vamos a tener primero eh, las especificaciones de potencia, ¿no? El motor tiene especificaciones comparativas, en este caso lo estamos observando con respecto al 797B versus el 797F. Como verán, el motor tenía el 797B, un motor 3524B UI versus un motor C175 de 20 cilindros Common Rail. La potencia bruta del sistema, en el caso del 797B, llegaba hasta los 3.550 HP, y en el caso del 797F ya alcanzamos los 4.000 HP. La ganancia ha sido para obtener mayor tonelaje, y además tenemos una velocidad de avance que es muy buena con respecto a la competencia, es decir, con respecto a otras marcas, ¿no? Entonces, hay un buen criterio aquí con respecto a la potencia. Y además, el peso de operación del equipo no se había incrementado, sigue siendo de 623.690 kilogramos, ¿no? Para una carga útil de 400 toneladas. Las velocidades topes de avance con la máquina cargada siguen siendo de 42 millas por hora, es decir, 67,6 kilómetros por hora. Estas potencias, recuerden, se alcanza a 1.750 RPM, y vamos a ver más adelante de que están relacionadas con las clasificaciones basadas en las condiciones de aire estándares según las normas AE J1995, que es la norma mundial, que se ejecuta a 25 grados centígrados o 77 grados Fahrenheit y con una presión barométrica que se mide y que aproximadamente es de 99 kilopascales, ¿no? Que es algo un poco más de 29 pulgadas de mercurio, ¿no? Entonces, las normas no se olviden, también es la PI a 35 grados, ¿no? Entonces, se cumplen todas las consideraciones que mandan las normas SAE para pruebas y diseños de motores a nivel mundial. Entonces, de esta diapositiva podemos rescatar que la máquina tiene 450 HP más, que nos sirve para cargar 20 toneladas más. Y además, recuerden la facilidad de servicio y la mejor productividad que tiene
esta máquina, al tener el motor C165, los puntos de toma de puntos de servicio, tomas y los filtros y todo ello relacionado a los puntos de mantenimiento en una posición muy cerca del suelo. Otro dato importante también es tener en cuenta las dimensiones del equipo, ¿no? Las dimensiones juegan un papel muy importante hoy en día porque permite estudiar detenidamente el por qué debemos tener caminos o de acarreo adecuados, ¿no? Con unas determinadas condiciones de terreno, ¿no? Entonces, como verán ustedes en esta diapositiva, el- la longitud máxima de la máquina es de 14 metros 85 centímetros, pesa un poquito más de 48 pies. La altura durante el transporte del equipo llega casi a 7 metros, es 6 metros 998 milímetros, prácticamente 7 metros, ¿no? Cuando la estamos descargando la tolva, el material de la tolva, la altura máxima con respecto al piso es de 15 metros con 701 milímetros, o sea, 15 metros 70 centímetros aproximadamente, ¿no? Muy bien, la altura del suelo a la cabina es de 6 metros 52 centímetros y 6 milímetros. El despegue o despeje eh, con respecto al punto más bajo del chasis es de 786 milímetros, o sea, algo de 78 centímetros y 6 milímetros. Ese con respecto a la parte de articulación de la tolva, ¿no? Muy bien, la distancia entre eje delantero y eje posterior, como ustedes verán ahí en la vista, es 7 metros 195 milímetros, ¿no? Que guarda una muy buena relación para el tamaño de la máquina, ¿no? La distancia del eje posterior, de la parte central del eje posterior a la punta de la tolva, es de 3 metros 944, ¿no? Y por diferencia, algo de 3 metros 70 centímetros, forma parte de la distancia entre el eje delantero, de la parte central del eje delantero, hasta la punta de la mano, ¿no? Entonces son las características más importantes de la primera vista de la izquierda. En la parte superior derecha tenemos la máquina, el camión vista frontalmente. El despegue es un poquito más alto, de 1 metro con 25 milímetros, ¿no? La trocha de las llantas delanteras, de la parte central de la llanta delantera, en, de lado a lado es de 6 metros 534 eh, milímetros, ¿no? Y vista desde la parte posterior, que ustedes lo tienen a la derecha, en la parte inferior derecha de su diapositiva, el despegue es de 947 milímetros, la trocha corta es de 6 metros 233 milímetros y la trocha grande es de 9 metros 529 milímetros. Acá a la altura también podemos observar que la altura con respecto a la parte más alta de la tolva es de 7 metros 709 milímetros, ¿no? Es un metro más con respecto a la altura que teníamos con respecto a la parte posterior de la tolva, ¿no? En la vista de la izquierda. Estos son los datos muy importantes que tener en cuenta cuando se hacen los cálculos de ingeniería también. Es importante esta distribución de relaciones de longitudes para que cuando se cargue la unidad y se estudie con el apoyo de la tecnología como el BIM, poder calcular bien la posición de la carga con respecto a las longitudes que tiene el equipo, ¿no? Entonces, estas son las dimensiones que tenemos en nuestra diapositiva que estamos mostrando. Muy bien. Acá tenemos un resumen de las especificaciones técnicas también, del 797F. Vamos a ver las unidades métricas y en algunos casos las unidades estándares.
Habíamos dicho que el peso máximo del equipo cargado, y con todo el peso en la máquina, el peso total es de 623.000 kilogramos por 689 kilogramos, o sea, 623.689 kilogramos. El promedio del peso del chasis, cargando 400 toneladas, de acuerdo, puede variar de acuerdo a la densidad del material, pero es de 214.888 kilogramos. Ese es el peso promedio del chasis, ¿no? El motor es 675 de 20 cilindros. Acá hay un dato también importante: el desplazamiento del motor es de 106 eh, litros, ¿no? Es un motor muy grande. El consumo de combustible promedio puede superar los 80 galones por hora. Es importante este caso, ¿no? La potencia bruta es de 4.000 HP y la potencia en la volante es de 3.795 HP. Si nos vamos a Performance Handbook, esperen un minuto, hay una pregunta muy importante de Killer Sueña. Vamos a ver Performance para ver cuándo es el rendimiento del consumo de esta máquina. Un ratito. Estoy entrando al manual de rendimiento de Caterpillar para ver el consumo de esta máquina. No la tengo en la diapositiva, pero lo voy a entregar para que ustedes lo tengan también. Un- Unos segundos, por favor, estoy abriendo el Performance para encontrar el consumo, cada uno de los, con respecto a los tres factores de cargo: el medio, el bajo y el alto. Como estamos en línea, es un poquito lenta la conexión, pero en unos minutos ya lo tengo. En unos segundos. A ver si pueden, por favor, tomar nota del consumo del 797F. El 797F, su consumo cuando el factor de carga es bajo. El factor de carga es bajo cuando el funcionamiento es continuo, a un peso bruto medio menor al del recomendado. Cuando se trabaja con caminos de acarreo, muy buenos, excelentes caminos de acarreo, no hay sobrecargas y, como repito, el factor de carga es bajo. El consumo está entre 38.8 a 58.2 galones por hora. 38.8 hasta 58.2 galones por hora. El consumo del 797F bajo, cuando el factor de carga es bajo. Cuando el factor de carga es medio, es decir, cuando el funcionamiento es continuo, al peso bruto medio, cerca del recomendado, y cuando hay unas sobrecargas mínimas, los caminos de carreo no son tan excelentes, pero están en buen estado, y el factor de carga es moderado, el consumo está entre 58.2 hasta 77.6 galones por hora. Y si el factor de carga es alto, cuando la evaporación continua está en o sobre el peso bruto máximo recomendado, hay sobrecarga, los caminos de acarreo son difíciles de movilizarse, entonces el, el consumo está entre 77.6 hasta 97 galones por hora. Es decir, un valor promedio medio puede estar bordeando tranquilamente los 80 galones, 85 galones por hora. Entonces, imagínense el alto consumo que tiene esta máquina cuando los factores son muy altos. Es por eso que es importante la, saber operar este equipo y tener
mucha información. Los que si desean información del Performance Handbook, me van a mandar un email. Yo lo voy a colocar en mi email aquí para que ustedes puedan, yo les pueda enviar información complementaria a la que no está disponible está en swarnis@itm.edu.p. Yo soy el ingeniero Sisto Warnis Anticona, el promotor de ITM. Bien, ese es mi nombre, ahí lo tienen. ¿Ya? Entonces, regresando al tema, la potencia de 4000 HP de esta máquina, la potencia bruta, ahí me escribes, yo te envío la información. Te alcanzas a 1750 RPM. ¿Ya? La altitud, ojo, el motor se puede derratear recién a partir de, voy a poner acá el puntero, a partir de 4.877 metros de altura. Repito, los 4.000 HP no van a sufrir variación hasta cuando lleguemos a por encima de 4.877 metros. ¿Esto cómo sabemos? Porque son las pruebas con carga que se hicieron en el dinamómetro, pruebas de campo también, y se ha derrateado el motor y se sabe que hasta esa altitud el motor no necesita perder potencia. ¿Ya? En aquellos jóvenes que no pueden ver la diapositiva, no se preocupen, como tenemos sus datos, le vamos a enviar grabada la conferencia del día de hoy para que ustedes ahí ya lo van a poder ver porque va a estar grabada. ¿Ya? No se preocupen por ello. Así es, no se preocupen. Ya más adelante vamos a ver cómo solucionamos nuestros problemas de calidad en cada uno de ustedes, haciendo una media hora o quizás antes, una práctica del uso de nuestro campo virtual. Y algo importante acá también en esta vista es la velocidades de transmisión. Siempre en estos casos tenemos 7 velocidades de avance y una velocidad de reversa. ¿Ya? Esos son los datos muy importantes que se tienen con respecto al camión. Dentro de los valores eh, de velocidades, les puedo adelantar que esta máquina tiene eh, una excelente relación peso-potencia. Excelente relación. Eh, Mejor que el 797, 797B. ¿Ya? Vamos a ir avanzando para que puedan ustedes tener una idea de los valores que les estoy mencionando. Muy bien, seguimos. La capacidad del tanque de combustible de esta máquina puede llegar a tener 2000 galones. Y acuérdense, si consumo promedio, por ejemplo, puede ser 80 galones, entonces imagínense que tenemos una relación más o menos importante en horas de autonomía de la máquina, ¿no? La parte frontal lleva 10 discos, ¿no? Del sistema de frenos. El área del freno es 20 pulgadas, 20,497 pulgadas al cuadrado. En la parte posterior son 30.745 pulgadas al cuadrado. Se imagínate qué cantidad de área de frenado se requiere. El total del área de frenado son 51.243 pulgadas al cuadrado. Dato muy importante que tener. Acá tenemos unos comparativos entre los dos modelos de Caterpillar, la del 797B y el 797F, pero además con la competencia, con Komatsu, con Liebherr y con Terex. ¿No? Vale resaltar lo siguiente. Acá están los modelos de los motores al inicio. El 3524 en el caso del 797B, el 797F, el C175. En el caso de Komatsu, el modelo de la máquina es el 960E y su motor es el QSK78. En Liebherr el modelo es el 7282B de la máquina y el motor es el MTU 20B4000. En el caso de Terex, que hoy en día, bueno, tiene una relación muy estrecha con Caterpillar, las unidades de negocio lo está manejando hoy en día Caterpillar en ciertos equipos ya. El modelo de la máquina es el MT6300 y el modelo del motor es el QSK78. Es el mismo motor que tiene el Komatsu. Muy bien, en el caso de las potencias, como verán, el motor Caterpillar, el
del 797 es el que tiene mayor potencia, estamos en 4000 HP versus los 3555 del 797B, los 3500 del Komatsu, o sea, tenemos 500 HP más, y el Liberty de 3750 tenemos 250 HP más, y con Teles también 500 HP más. Pero ¿para qué ayuda esto? Ayudar a que tenemos una excelente tonelaje, miren, comparados con Libre y Telex estamos al mismo nivel, pero nuestro ciclo de operación es mucho más rápido, la producción es mucho más rápida. ¿Por qué le digo? Nosotros estamos con el 797 en 68 kilómetros por hora versus los 64 kilómetros por hora que tiene el Liber y Telex 64 kilómetros por hora también. O sea, ganamos 4 kilómetros por hora más teniendo 4000 HP, ¿no? Entonces, es una muy buena noticia. Hay que cargamos más que el 797B, pero que tenemos mejor velocidad de avance que la competencia. En todos los casos, ya sea con Maxo, Libre y Telex. ¿No se escucha, me dicen? ¿Hola? ¿Se escucha ahí o no se escucha? Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, me dicen que sí se escucha. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, de esta diapositiva tenemos que quedarnos con la idea de que Caterpillar cambió el modelo 797B al 797F para cargar más, para cargar mayor tonelaje, 20 toneladas más con respecto a su modelo 797B. Tenemos después los mismos rendimientos. En todos los casos el tipo de llantas es la misma. Vamos a ver que tenemos dos grandes productores de llantas para camiones mineros, pero ganamos a Comaxo, a Liber y a Terex en la velocidad de avance, es decir, tenemos mayor producción del equipo en cualquier frente de trabajo, porque tenemos 4 kilómetros por hora más cargando 400 toneladas, ¿no? Entonces es una excelente eh, noticia del por qué se tiene hoy en día este camión 797F que vendría a ser el camión más grande del mundo y en peso similar a Liber y a Telex. Sobre el rendimiento, entonces, el motor C175 de 20 cilindros del CAT 797F con respecto al motor 3524B del camión 797B hace de que hay un incremento en la producción del 3 a 6%, porque tenemos 4 kilómetros más por hora de avance y tenemos 20 toneladas más de material para cargar. Ojo, algo importante también, que el derrateo se hace por encima de 4.573 metros sobre el nivel del mar. Las regulaciones son, como les comentaba, cumplen la norma CEPA y también que tiene una similitud a las normas Tier 2 que se aplican mucho en Europa. Los intervalos de servicio, como vamos a ver más adelante, los intervalos de servicio fuertes están a las 1000 horas, están concentrados en 1000 horas, por lo cual tenemos una muy buena autonomía de operación en intervalos más pequeños. Es decir, las actividades, 250 horas son mínimas, 500 horas son algunas, pero 1000 horas ya se concentra una mayor cantidad de servicios. Si lo estamos grabando, no se preocupen para los que no tienen el acceso. Muy bien. Tenemos una nueva cabina mejorada. Como le dije al inicio, es como una oficina. Es una cabina muy ergonómica, con una muy buena distribución de visión, visualización. Los controles están todos a las manos, los monitores, este, el asiento, la distancia de movimiento de los brazos y de las manos es excelente. Así que es una máquina que se justifica su utilización en el mercado. Acá hay un tema muy importante que es el tema del bastidor. Muchas veces dejamos muy de lado el bastidor, ya que no lo vemos nunca, porque siempre está vestido, ¿no? Pero es una de las características muy importantes que tiene Caterpillar hoy en día en esta máquina. Es un diseño muy importante. Entonces, el diseño de la sección de caja, ¿no? El bastidor del 797F usa un diseño de sección en caja, ¿ah? Que incorpora dos secciones forjadas,
dos grandes secciones forjadas y 14 secciones fundidas en las áreas de alta tensión, ¿no? Miren, entonces el 797F con respecto al 797B. Entonces tenemos eh, dos secciones forjadas y 14 secciones fundidas en las áreas de alta tensión. ¿Esto a qué ayuda? Que se puede hacer una soldadura continua durante el proceso de construcción, ¿no? Más profunda y más envolvente. Entonces, para resistir los daños cuando hay cargas de torsión sin necesidad de añadir ningún peso adicional. Entonces, con la tecnología de la soldadura continua, profunda y envolvente, podemos resistir mayores cargas de torsión sin necesidad de añadir un peso adicional, ¿no? Recuerden que la estructura es de acero, la de fundición es la de color rojo y las habitaciones son de color amarillo en la vista que están viendo. La estructura de acero, el acero es de acero dulce, es utilizado en todo el bastidor para proporcionar flexibilidad, lógicamente durabilidad y resistencia a las cargas de impacto, incluso en climas fríos, y facilita las reparaciones en todo terreno, ¿no? Las piezas fundidas, las que están en color rojo, las piezas fundidas representan el 80% del peso del bastidor, ¿no? Y son fundamentalmente para proporcionar una alta durabilidad en condiciones severas de uso, ¿no? En algunas condiciones son muy severas en algunas partes del mundo. Entonces las piezas fundidas de rayos grandes son muy resistentes a la flexión del bastidor y por lo tanto pues tenemos una larga vida útil, ¿no? Entonces eso es con respecto a el bastidor. El peso del bastidor solo no lo tengo. Voy a buscar el número de parte del bastidor en el catálogo de piezas, pero en este momento no lo tengo. No les puedo dar un dato que no lo tengo actualmente, pero sí lo puedo buscar y se los puedo entregar más adelante. De repente, la segunda reunión que es el próximo jueves, este, donde vamos a ver la inspección al camión minero, ya les traigo ese dato del peso del bastidor. Y más aún, ¿cuánto pesa el bastidor del 797F? ¿Cuánto pesa el 797B? ¿Ah? Ese es un dato que lo vamos a buscar. Ahora, con respecto al sistema de suspensión y dirección. Este sistema de suspensión está diseñado para disipar los impactos de los caminos de acarreo. Eso es fundamental, ¿no? Y de las cargas a fin de proporcionarnos una vida útil larga, ¿no? Tanto del bastidor como de todo el equipo, ¿no? Y lógicamente al tener un diseño el sistema de suspensión adecuado también nos va a dar una mayor comodidad para la conducción por parte del operador, va a haber menos fatiga. Cuando incrementemos la velocidad de avance no vamos a sentir tanta golpe en el bastidor, por lo cual va a ser muy útil poder trabajar y producir, ¿no? El operador va a estar más contento. Se dice que el diseño es duradero, ya que los cilindros son robustos, utiliza perforación de gran diámetro y un diseño de baja presión, tanto de presión en este caso de nitrógeno como del aceite, para ofrecer una vida útil larga con un mínimo mantenimiento. Los cilindros tienen muy bajo mantenimiento. Los cilindros delanteros poseen ruedillas y una combadura que son ya diseñadas preestablecidas, ¿no? Estas están montadas en el bastidor y funcionan como pasadores maestros de dirección, ¿no? Para los radios de giro, cuando tenemos radios de giro cerrados, fundamentalmente, ¿no? Y esto hace que la manualidad sea excelente y además son de bajo mantenimiento. En el caso de los cilindros posteriores o traseros, estos permiten la oscilación y absorben los esfuerzos de rodamiento y torsión, ¿no? Causados por los caminos de acarreo cuando estos son normalmente irregulares, ¿no? Y cuando los caminos son muy duros, ¿no? Y hay cierta irregularidad y dureza. Entonces esto ayuda mucho, que se permita la oscilación y hay esfuerzos para evitar la torsión, ¿no? Eh, Muy bien, el sistema de dirección viene con el control de dirección hidráulica, ¿no? También podríamos decirle que la suspensión trasera es de varillaje con varillaje de 4 barras, ¿no?
Esta suspensión de variaje de 4 barras nos permite transferir y soportar las cargas del bastidor de una forma más eficiente con el diseño del bastidor y permite una mayor área de servicio alrededor de la transmisión, ¿no? Entonces nos da suficiente para poder dar servicio al tren de fuerza fundamentalmente, ¿no? El sistema de dirección utiliza el sistema de control de dirección hidráulica que está diseñada para ofrecer mucha suavidad y precisiones durante la operación, ¿no? Hay un circuito independiente que evita la contaminación interna y esto hace que se prolongue la vida útil del sistema de dirección. Muy bien, eso es lo que tenemos con respecto a ello. Ahora vamos a hablar un poco más del motor. El motor, recuerden mucho que es el motor C175 de 20 cilindros. Este motor tiene un sistema de posterioramiento de aire-aire, un sistema TAC y turbo comprimido. Normalmente vienen 4 turbocompresores por motor, ¿no? Para mejorar la capacidad de administración de potencia, mejoramos la administración de aire y esto hace que obtener un máximo rendimiento para alcanzar las 400 toneladas de acarreo, ¿no? Sobre todo esto cuando ocurre en aplicaciones severas de minería en terrenos muy duros, irregulares, ¿no? Fundamentalmente. Cuando hay muchas pendientes también, inclusive puede haber una variación de la potencia para diferentes altitudes, cosa que creo que está en la siguiente diapositiva. El diseño del motor C175 de 20 cilindros, ojo, es un solo bloque, ¿no? El motor es de 4 tiempos, eh, similar a los demás, pero imagínense pues la alta potencia que se logra alcanzar en este motor, ¿no? 4000 HP. De acuerdo a la vista que ustedes están viendo, estos 4000 HP, nunca se olvide, alcanza 1750 RPM. Hay una pregunta, dice, ¿qué altura y presión tiene la suspensión delantera? La altura está dada por la configuración. Vamos a verlo en las dimensiones del equipo. Más o menos la altura está por encima, la parte más baja está por encima de aproximadamente 850 centímetros, o sea, 85 centímetros. Está un poquito más alto con respecto al despegue central. Recuerden que el despegue central fue de 786 milímetros. Este está volviendo casi los 850 milímetros, ¿no? Aproximadamente. Con respecto a la parte posterior, este, tenemos también valores un poquito más altos de la suspensión. Estamos hablando aproximadamente de 1,20 m a 1,30 m más o menos de altura respecto al piso, ¿ya? Esos son los datos que les puedo ir proporcionando. Muy bien, entonces el motor, hemos dicho, es motor de 20 cilindros, de un solo bloque, cumplen las normas de emisiones de la EPA de Estados Unidos, el Tier 2, como habíamos mencionado. El sistema de combustible de este motor es un sistema Common Rail, ¿no? Sí, vamos a hacer un curso de diagnóstico de fallas, sí. Curso de troubleshooting podemos hacer al respecto, ¿no? El sistema de combustible es un Common Rail, de riel común. Este, la patente, Caterpillar ha hecho una patente para estos sistemas de motores grandes, que se diferencian de aquellos sistemas convencionales de las máquinas más pequeñas, ¿no? El sistema es controlado de forma electrónica, recuerden también eso, detecta las condiciones de operación, lógicamente, y regula el suministro de combustible para proporcionar una óptima eficiencia del mismo, ¿no? Este sistema de combustible es preciso, es flexible, nos ofrece al motor la posibilidad de cumplir con las normas de emisiones sin ningún problema, ¿no? El sistema de enfriamiento de estos motores también está diseñado con un núcleo flexible. El radiador es del tipo Mesabi, se llama así la patente, Mesabi, que permite más facilidad de servicio junto con una larga vida útil, ¿no? Y alta durabilidad del mismo, ¿no? Recuerden que entonces que estos máquinas, los camiones 797F, normalmente vienen en forma estándar con el radiador de tipo Mesabi. También es importante tener en cuenta que el motor de arranque es neumático, ¿no? Y para facilidad de servicio se encuentra a nivel del suelo. Recuerden que estas normas
Sí, tiene cuatro turbos de alta y baja, sí, van en serie por cada, dos en cada lado, en seriados, ¿no? Bueno, la primera, el primer turbo recibe la carga proveniente de la aspiración del aire, ¿no? Y comprime a una relación de compresión tal que luego pasa por un sistema de enfriamiento para enfriar el aire y para luego entrar al siguiente turbo que eleva más aún la presión, la relación de compresión del aire. Algunas veces se utilizan enfriadores eh, que tienen que tener un diseño muy preciso para evitar condensaciones del aire, ¿no? Por el fenómeno de enfriamiento. Algunas veces se puede presentar detonación en estos motores de cuatro turbos, pero si la relación aire-combustible se consigue adecuadamente y lógicamente manteniendo temperaturas del combustible menores a 30 grados centígrados, es bien difícil que se logre, se perciban detonaciones, pero podría haber, sobre todo cuando tenemos lugares donde se opera la máquina con altas temperaturas. Hace unos años hubo muchos problemas con, con los motores de estos camiones porque los tubos reventaban. No sé si ustedes, si alguien ha trabajado en minería, se acordará que el fenómeno de la rueda explotada en estos tubos. Pero hoy en día, pues eso ya se ha solucionado, ¿no? Ahora, no, los cuatro turbos son dos de baja y dos de alta. Así es. Bueno, Froilán, si no se ha escuchado, pero acaba de quedar la grabación, no te preocupes, ¿ya? Entonces recordemos que estos datos de potencia los alcanzamos siempre a 1750 RPM. No lo tengo acá en la lista, pero lo voy dando ese dato, ¿no? Las clasificaciones están basadas siempre de acuerdo a las normas AE J 95 a 25 grados centígrados. El poder calorífico bajo de estos motores en BTU por libra debe estar bordeando los 18.390 más o menos, ¿no? Cuando se utiliza el motor, como repito, máximo a 30 grados centígrados. No debemos superar esa temperatura, sino tendríamos que colocar enfriadores para el combustible. ¿Bien? Acá en la vista también tenemos eh, dos categorías de, del motor, ¿no? La primera, que va en la altitud de operación de 0 hasta 2133 metros, y la segunda que va de 2133 metros a 4876 metros. Entonces, cuando no se, esto es cuando se requiere reducción de potencia del motor, se utiliza una configuración que se llama el HAA, ¿no? High Altitude este, Regulation, ¿no? Entonces hay una regulación adjusting, ¿no? Es High Altitude Adjusted que nos permiten hacer una regulación para poder llegar hasta los 4.877 metros sobre el nivel del mar y alcanzar siempre los 4.000 HP, ¿no? Entonces, cuando no se requiere una relación de potencia del motor en una configuración de baja, se llama también LAA. Esto es normalmente hasta los 2.133 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Cuando no se requiere reducción de potencia del motor en una configuración de UHA hasta los 4.877 metros, ¿no? Entonces, esto es importante saber el detalle porque los motores que normalmente están llegando a nuestro país son los C175-20 HAA, porque la mayoría de operaciones está por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, esta es una muy buena alternativa del diseño que Caterpillar proporciona hoy en día. Acá tenemos un cooperativo también complementario e importante, que es entre el motor 79, el 797B, el 797F, el LAA. Acuérdense que el LAA llega hasta 2.134 metros sobre el nivel del mar, y el 797F HA, que llega a una condición de altitud elevada hasta 4.877 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Recuerden que en el caso esto, en ambos casos, los 797F llegan a 4000 HP, este, y superando 450 H más a la potencia del 797B, ¿no? El desplazamiento del 797F y el 797F HA son los mismos. Tenemos menos cilindrada que el 797B,
por la tecnología del motor, el motor ya es como un red, ¿no? El consumo específico de combustible, miren, también es más bajo, tenemos 0.334 libras por HP hora, ¿no? Versus el 0.346 libras por HP hora que tenía el 797B. Es decir, vamos a tener menor consumo de combustible específico de combustible con respecto al 797B. La potencia media efectiva, o la presión, disculpen, media efectiva que tiene la máquina se alcanza a 280 psi, eh, tanto en el 797F como en el 797 High Altitude, ¿no? Versus los 225 psi que se alcanzaba con el motor 3524 del 797B. Es un buen dato para tener en cuenta, ¿no? Lo que hace es que es la variación de los turbos. Tenemos turbos para comprimir, tener una relación de compresión distinta, de tal forma que alcanzando la misma potencia tengo una variación en la reserva del torque. La curva del torque se hace más panzona en el caso cuando no tengo mucha altitud y baja pendiente. Entonces, cuando tenemos el sistema de baja altitud, hasta 2134 metros, la curva es más panzona, la curva de torque es más panzona. Entonces, tengo una relación distinta aire-combustible que cuando tengo la high altitude, donde necesito tener una curva más narizona del torque para tener una mayor reserva de torque para altura, ¿no? Siempre conservando la misma potencia. Lo que va a pasar es la variación entre torque y RPM, ¿no? Ahí tendríamos que ver las curvas de torque para que puedan ustedes tener no tengo en este momento las curvas, lo podríamos utilizar en otra sesión cuando hagamos análisis técnico, por ejemplo, ¿no? Pero esa es la explicación. Lo que va a variar es el torque y las RPM. Mientras la curva tiene menos reserva de torque, es más panzona, en el caso del 797F a secas, de baja altitud, la otra es mucho más puntiaguda para tener mayor reserva de torque, pero siempre conservando la misma potencia. Y eso se logra con los turbos y con el suministro de combustible, ¿no? Porque recuerden que no podemos tocar la carrera y el calibre es el mismo, entonces toda la compresión es lo único que es la variación entre la relación aire-combustible para diferentes valores de reserva de torque. ¿Está bien, Alejandro? Esa es la respuesta. Bien, ahora vamos a ver algo sobre el tren de fuerza, ¿no? Hay un eslogan que Caterpillar tiene con respecto a las tren de fuerza de los camiones. Dice, más potencia al suelo significa proporcionar mayor productividad. Esa es un eslogan que no me olvido y que ustedes deberían tenerlo también. Dice, más potencia al suelo significa proporcionar mayor productividad. Y eso es lo que se alcanza con los trenes de fuerza que utilizan los camiones 797, ¿no? Recuerden que el tren de fuerza es mecánico, ¿no? Es mecánico. El tren de fuerza de tracción es mecánica y la transmisión en carretera pues proporciona una mejor eficiencia y control de operación muy buena. La distribución de cómo se transfiere la potencia con respecto a la relación peso-potencia es excelente en el 797, ¿no? Y esto se siente mucho y se ha obtenido cuando se ha hecho las pruebas de campo, cuando las pendientes son muy pronunciadas, ¿no? En condiciones eficientes del terreno y en caminos de acarreo que son de alta resistencia a la rodadura, ¿no? Y muy irregularidades. Entonces, este tren de fuerza tiene un diseño muy bueno que lo vamos a analizar poco, en este caso. Tiene tres componentes. El componente uno es la transmisión. Recuerden que comenté que era una servotransmisión planetaria que tiene 7 velocidades, que se acopla con el motor C175, que suministra una potencia constante en una amplia gama de velocidades, ¿no? Como ustedes ven acá, tenemos la velocidad de avance 1 hasta la 7, la velocidad es de 11.3 kilómetros por hora, la velocidad más baja, puede llegar en séptima velocidad hasta 67.6 kilómetros por hora. O sea, tenemos una excelente eh, velocidades de avance en cada una de estas. Y el retroceso es casi similar a la velocidad de avance 1, que es de 11.9 kilómetros por hora. El retroceso es un poquito más veloz que la velocidad de avance en primera marcha.
¿no? Entonces, la transmisión, recuerden, entonces es sermoplantaria. ¿Cuál es el torque máximo? Tendría que ir a las curvas, Fortunato, no la tengo, no tengo ahorita tenemos, si ustedes consiguen una serie de un camión minero ahorita, yo puedo entrar a buscar las curvas en el PMI y encontrar cuál es el torque máximo. Pero en este momento no lo tengo ahorita y va a variar de acuerdo a la configuración de la máquina, pero lo puedo conseguir para el siguiente jueves donde vamos a hacer este, inspecciones, análisis técnico y la primera 15 minutos podemos responder esta respuesta. ¿Ya? Muy bien, entonces el diseño de esta transmisión es mucho más robusta, ¿no? Acuérdense que tenemos más potencia disponible en el motor, así que necesitamos tener una transmisión mucho más compacta y dura, ¿no? Para poder acoplarse sin ningún problema al motor 675. También se dice que esta transmisión es de una mayor vida útil, tiene un circuito y un tanque de aceite exclusivo, ojo, es exclusivo para proporcionar aceite más frío y más limpio para alcanzar el máximo rendimiento y vida útil más larga de los componentes. ¿Ya? No va a otro circuito, la transmisión tiene un propio, no va hacia el convertidor, tiene un propio tanque de aceite y un propio circuito para independizarlo y que no haya tanta este, elevación de temperaturas durante la operación, ¿no? Con respecto al torque máximo lo vamos a ver el próximo jueves. Sí, el próximo jueves también ingresa con ID. Por eso voy a hacer que el comunicador técnico haga un tutorial más claro para que ustedes sepan. En este caso ya no hay calentamiento mucho porque el bastidor ha sido variado. Ya el 797F, bueno, todavía tiene algunas elevaciones de temperatura, pero al tener el circuito separado y con un sistema de enfriamiento propio, la transmisión, se ha logrado pues tener menores valores de temperatura. ¿Ya? Con respecto, es importante también tener en cuenta de que la transmisión tiene un sistema que se llama ECPC, así es el nombre, ¿no? Que es el, Electronic Control Pressure Clutch, o sea, que sería el control electrónico de la presión del embrague, que proporciona un máximo rendimiento. ¿Qué se consigue? Que se tenga cambios muy suaves sobre la marcha, ¿no? Mejora la ergonomía también y hace que sea más confortable la operación en el campo, ¿no? El componente 2 es el que se acopla al motor, que es el convertidor de par. Este convertidor de par normalmente viene con sistema de traba, o sea, es convertidor de par de traba. Combina la fuerza de la tracción máxima y los cambios amortiguados del mando del convertidor de par con la eficiencia de rendimiento del mando directo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Como te de par con trabas, se conecta a aproximadamente 8 kilómetros por hora, ¿no? Que son casi 5 millas por hora durante la operación de la máquina, ¿no? Entonces hay un acoplamiento a una velocidad baja, o sea, inclusive cuando se ha hecho la primera marcha y estamos acelerando el equipo, antes de llegar a la velocidad máxima en primera, ya se acoplar el convertidor de par a los aproximadamente 8 kilómetros por hora. ¿Ya? Luego el elemento 3 son los mandos finales. Estos mandos finales trabajan con la servotransmisión planetaria, ¿no? Lógicamente para proporcionar una máxima potencia al suelo, ¿no? Eh, eh, una de las características importantes de los mandos finales es que en el diseño de ingeniería tiene que saltarse para soportar las fuerzas de par altas, ¿no? Miren acá en la vista, la relación diferencial es de 1.276 a 1, pero sin embargo la relación planetaria, que es una reducción doble, llega a 16.67 a 1 y la relación de reducción total es de 21.26 a 1, o sea, eh, la fabricación debe soportar altas fuerzas de torque y las cargas de impacto, ¿no? Los mandos finales de doble reducción, en este caso es de 21.16 a 1, proporciona una alta multiplicación de torque para reducir aún más la tensión del tren de impulsión, ¿no? Esa es la información que importante con respecto a esta diapositiva, ¿no?
Muy bien, seguimos. Acá hay un dato importante que se llama integración del motor y el tren de fuerza. Bueno, integración del motor, el tren de fuerza y también la suspensión realmente, ¿no? Eh, tenemos en la vista el sistema que está conformado por, en el lado izquierdo tenemos los componentes tales como el elemento 7, que son los sensores de velocidad del eje, que están en la parte posterior y que mandan la señal al elemento 8, que es el, el elemento relacionado con el control de la transmisión, ¿no? Que es el control electrónico de la transmisión. Eh, los elementos 6 son los frenos secundarios, ¿no? El 9 es el sensor de posición, que va asociada con la señal que manda el sistema de control de la transmisión, el TCC, que va a la señal al elemento 10, que son los cilindros de dirección, ¿no? El sistema ARC es un sistema muy interesante porque nos permite controlar automáticamente el retardador hidráulico, ¿no? El ARC significa Automatic Retarded Control, que es un sistema eh, que controla electrónicamente el retardo en la pendiente para mejorar, para mantener realmente óptima las RPM del motor, que no caigan las RPM y el sistema de frenado sea el más adecuado, ¿no? El sistema RC es ahora, hoy en día, ajustable, ¿no? En cada engranaje, se puede hacer un ajuste. ¿Ah? Muy bien. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos también el elemento uno, que es el sensor de los frenos de servicio. El 2 es el sensor del motor, ¿no? El elemento 3 que es el ARC, el 4 que es el interruptor del ARC, que va montado en la máquina, el 5 es los frenos de servicio, que lo vamos a ver más detenidamente. Bueno, y esos son todos los sistemas que van formando, ¿no? Acá es importante saber que se reducen los costos de operación mediante la integración electrónica de los sistemas, ¿no? Y que involucra esta diapositiva. Esto hace que se optimice el rendimiento total del tren de fuerza, ¿no? Hay un efecto también importante que es el indicador de cambios con la caja levantada, ¿no? Impide que la transmisión cambie por encima de una marcha preprogramada en la caja eh, completamente bajada, ¿no? Hay una protección contra exceso de velocidad también. El control de la transmisión detecta electrónicamente las condiciones del motor y hace que automáticamente se produzca el cambio a una marcha superior para evitar el exceso de velocidad del motor, ¿no? Entonces, miren, el sistema es muy, muy interesante también en estos casos, ¿no? Muy bien. Acá está la lista, el tema de frenos de servicio, los componentes que tenemos, uno es el estacionamiento o pistón secundario, que está el estacionamiento, que es el freno de estacionamiento, el parking, que acciona al sistema, al pistón secundario, el freno de servicio 2 que está asociado al pistón de retardo, el elemento 3 que es los discos de fricción, los discos de fricción. Luego vienen los plates, los platos, que son el elemento 4. Luego viene el elemento 5, que son los resortes del actuador. El elemento componente 6, que es el ingreso de aceite de enfriamiento. Es la línea por donde ingresa el aceite para el enfriamiento del sistema de frenos. Y por el lado 7 es el ducto de salida del aceite proveniente del sistema de frenos, ¿no? Ese es un esquema importante, ¿no? Recuerden que los frenos de estacionamiento están enfriados por aceite, como ustedes han visto en estos puntos, en el punto 6 y 7, que es el ingreso y la salida, y que se conecta a través de los resortes del actuador, ¿no? Y se conectan hidráulicamente, eh, se aplican las cuatro ruedas para ofrecer una mayor capacidad de frenado en todas las pendientes.
hasta un 15% dependiente podemos tener este esquema operacional. Entonces recordemos que los frenos de disco, que son enfriados por aceite, están diseñados con discos y platos, ¿no? 3 y 4, que son grandes para brindar una operación y un rendimiento fiables y que no requieren ajustes. Lógicamente que esto hace que la vida útil de los frenos aumente muchísimo más. Con respecto a las llantas y aros, tenemos Caterpillar y otros fabricantes más trabajan mucho con dos marcas que hoy en día se han hecho ya tradicionales en todo el mundo, ¿no? Que es Bridgestone y Michelin. Y en todos los casos tenemos la llanta 5980R63, ¿no? En ambos casos es de 1118 milímetros o 44 pulgadas, ¿no? Tanto en Michelin como en Bridgestone. ¿No? Entonces ya está estandarizada, ya para nosotros en Perú hemos visto mucho por Michelin, muchas llantas Michelin, desde el año 95 se trabajó en minería con Michelin, en las llantas de los camiones, inclusive los 769, los más pequeños, ¿no? También, pero también hay llantas con Bridgestone, ¿no? Los aros están disponibles en tres opciones. Tenemos aro estándar, tenemos los Wench Lock, que son de seguro, los Heavy Duty Quick Change, que son eh, aquellos que son de rápido cambio, servicio pesado. Están diseñados para minimizar el mantenimiento y maximizar la durabilidad, ¿no? El sistema Quick Rim reduce el tiempo para el reemplazo de las llantas y mejora la facilidad de servicio. Yo he traído una curva, no sé si está en la siguiente vista. Entonces, ¿cuál es el esquema de los aros de cambio rápido? Minimizan los tiempos de parada del equipo y maximizan la producción, ¿no? Entonces, acá hay un esquema comparativo del tiempo de reemplazo entre los aros estándar y los quick, y los de aro de cambio rápido. Por ejemplo, en el caso del reemplazo de la llanta posterior 3 o la llanta posterior 6, con el sistema estándar nos demorábamos 1.5 horas de tener el equipo paralizado para hacer el reemplazo de los aros. El día se redució al 50% del tiempo utilizando los aros de reemplazo rápido. Pero si las llantas son interiores, la llanta 4 o la llanta 5, el tiempo en los aros estándares era de 2.5 horas. Miren, con las llantas, con los aros de cambio rápido, tenemos solamente una hora. Se reduce violentamente el tiempo de paralización. Y si reemplazamos la llanta posterior 3 y 4, ¿no? Llantas juntas, o las 5 y 6, miren, seguimos manteniendo una hora versus 3 horas que se utilizaría en el caso de los aros estándares. O sea, una tremenda reducción de tiempo. Y si cambiamos las cuatro llantas posteriores, todas las llantas posteriores, las llantas 3, 4, 5 y 6, este, el tiempo en los aros estándar sería de 6 horas versus 2.5 horas teniendo todas las llantas. Entonces, es una reducción de 3.5 horas menos en el reemplazo de las cuatro llantas, ¿no? Entonces, miren tremenda caída de tiempos de paralización, por lo cual nuestra producción aumenta, por lo tanto el rendimiento del equipo aumenta muchísimo más. Ahora vamos a hablar algo de la cabina del operador. Hoy en día sabemos de que un operador que trabaja muy motivado, con que tenga su estación en muy buen estado, la ergonomía ha despertado pues de que haya una mayor preocupación para que la fatiga del operador se reduzca mucho y tener valores altos de producción. Eh, Recordando una información que uno lee en el Performance Handbook, dicen si yo tengo dos operadores trabajando uno frente al otro, con el mismo tipo de máquina, con el mismo tipo de terreno,
Puede haber una variación del consumo de combustible entre el 10 al 12% si ambos operadores tienen temperamentos o actitudes distintas. Entonces, si yo tengo mejora la ergonomía, yo podría mejorar esa actitud y por lo tanto el rendimiento. Basta que variemos en 2 o 5%, imagínense, en el consumo de combustible de una máquina que puede estar consumiendo 85 galones por hora, son cientos de miles de dólares. Entonces, la cadena del operador, el diseño, la ingeniería, todo lo que se ha hecho, viene pensando en ahorrar cientos de miles de dólares a tener un operador mucho más motivado y con todas las facilidades. Como dice Caterpillar, esta máquina, el camión 797S, tiene realmente una oficina del operador en su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, la estación del operador está diseñada ergonómicamente para proporcionar comodidad, control y productividad durante toda la jornada de trabajo del operador, ¿no? En algunos casos tenemos 8 horas de operación, en otras operaciones puede ser hasta de 12 horas continuas, ¿no? Muy bien, el entorno del operador entonces ahora tiene la opción de elegir una cabina que cuente con las características muy excepcionales. Hay 3 opciones disponibles realmente de cabina, según las configuraciones populares. Entre las ofertas que están más disponibles incluyen la cabina estándar, hay una cabina de lujo, de lux, y la cabina de lux para climas muy fríos también, ¿no? El diseño ergonómico entonces nos permite reducir la fatiga del operador y aumentar la producción. La estación del operador está completamente nueva en la serie F, está diseñada con controles muy ergonómicos y muy suaves, hay mucha productividad y sobre todo muy seguro, ¿no? Los controles de las palancas, todos los interruptores, los indicadores, los medidores están ubicados para facilitar su uso, ¿no? Con respecto a la visibilidad, el área de visibilidad está diseñada para una excelente visibilidad de esta máquina hacia todos los lados, ¿no? Y con una línea de visión clara para los caminos de acarreo. Hay una gran área de visualización que ofrece una vista excepcional de los caminos de acarreo y permite que el operador pueda maniobrar con confianza para mantener una productividad alta. Al inicio le dije también que los filtros de la cabina ahora se han reubicado en la parte delantera para permitir que el operador tenga mayor visibilidad hacia atrás, ¿no? En esta vista que estamos observando, tenemos algunos componentes, como el uno que es el asiento del operador, que tiene una suspensión neumática, con una sujeción de 3 puntos para el operador, ¿no? Y lógicamente con su este, correa, cinturón de seguridad, ¿no? Adecuado. Tenemos el elemento número 2, que está aquí, que es la palanca del dispositivo de levantamiento. Tenemos el 3, que es el pedal del freno secundario. El 4, que es el sistema de monitor. Está aquí. El 4, el monitor, o sistema de monitor. 5, que es la columna de dirección. 6, que son los controles de la transmisión. El 7, que son los medidores que están en el tablero de mando. El 8, que son los compartimentos de almacenamiento. En los laterales existe uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho. Bueno, ¿qué más vemos aquí? El 11, que son los controles del operador. El 14, que son el monitor del sistema de cámaras, que también es opcional, pero se utiliza mucho hoy en día, ¿no? El 13, que es la cabina, ¿no? El ROP de 4 postes. El monitor del sistema de cámaras el 14, como le dije en el momento 15, el monitor MindStar, que lo vamos a ver algo hoy día, que es operativo también. 16, que es un portavasos, ¿no? Entonces eso es lo que se ve en esta vista. En la siguiente vista tenemos 9, que es otro asiento, el asiento de copiloto, que es un asiento también con suspensión neumática, normalmente para el instructor, ¿no? Se llama. El 8, que habíamos dicho que son los compartimentos de almacenamiento. El 13, que es el ROPS de 4 postes.
y arriba tenemos el 17, que son las luces interiores del techo, ¿no? Estos son todos los elementos de la cabina del operador, ¿no? Muy bien, eso es lo que tenemos con respecto a la cabina. Con respecto a la facilidad de servicio, eh, el fácil acceso que tenemos hoy en día a los puntos de servicio diarios, rutinarios, han simplificado enormemente el tiempo dedicado a los procedimientos regulares de mantenimiento preventivo y preventivo, lógicamente, ¿no? Hay una mayor facilidad de servicio mejorado a intervalos de servicio extendidos, que lo vamos a revisar hoy día también, para aumentar la disponibilidad y el rendimiento y la productividad, lógicamente, ¿no? Ahí el acceso está dentro de los bastidores, ya cuando el diseño de Caterpillar nos permite tener espacios para poder hacer maniobras rápidas, permite fácil acceso entonces a los compartimentos principales para la facilidad durante las reparaciones menores, componentes menores, y para cuando tenemos que remover inclusive los componentes mayores, ¿no? Muy bien, entonces tenemos puntos a nivel del suelo, que están agrupados, como ustedes ven en la vista, en el caso del motor, en el caso de los filtros. Los filtros de aire no, pero sí los filtros de combustible y los filtros de aceite en el motor, por ejemplo, ¿no? Entonces, los drenajes ecológicos también. La caja de bloqueo de energía tiene tres posiciones, como lo están ustedes viendo aquí en la vista. Está aquí. Las medidas para los niveles. También hay guías que para nivel de aceite para poder revisar continuamente los niveles. Los puntos de servicio también están todos centralizados para poder hacer el engrase y la lubricación correspondiente a los sistemas, ¿no? Entonces esto da una ventaja muy importante el haber diseñado una máquina que permite hoy en día tener una fácil performance durante el servicio, ¿no? Ahora vamos a ver algo sobre productividad. La productividad cumple una política de sobrecarga que se llama 10-10-20. Ustedes ven acá un cuadro, una gráfica, la mayor parte está en color verde, que representa las cargas, el porcentaje de carga entre un 80 hasta un 120%. El punto 120 es el punto de prueba límite, es el límite extremo de tener carga hasta el 120%, un 20% de carga con respecto a la carga nominal. Es el punto más complejo de utilizar. Normalmente debemos de tener las cargas por debajo del 100%, ¿no? Entonces el 90% de las cargas deben estar en la zona verde, ¿ya? Hacia la zona amarilla, no más del 10% de las cargas debe estar por encima del 110% del porcentaje de carga. Y tampoco debemos sobrecargar por encima del 120%. Entonces, podemos trabajar sin ningún problema hasta 110 en picos, cuando hay pendientes pronunciadas, hay mucha lluvia y todo, hay desgaste de los neumáticos también. Entonces, puede aumentar la carga. Cuando tenemos exceso de carga también, ¿no? Un factor de llenado muy alto en la tolva del equipo, ¿no? Entonces, hay esa facilidad de poder movernos eh, respetando, lógicamente, el límite de carga que es el 120. Entonces, normalmente debemos trabajar con cargas que estén entre el 80, 60 o poquito, que son las cargas nominales, cuando las temperaturas de operación están bordeando los 85 a 90 grados centígrados, la temperatura del aceite está entre unos 60 grados centígrados también, entonces valores que son muy óptimos, sobre todo en motores grandes, donde la falla de un cilindro puede dejarnos inoperativo todo el motor, ¿no? Acá tenemos una relación básica de cómo funciona el sistema MindStar, ¿no? El GPS que está asociado con la posición satelital, tenemos la repartidora, la estación base, donde se obtiene la información primaria para la obtención de la data, ¿no? Luego tenemos el sistema de radio que juega, que está asociado con el GPS, y esto nos permite obtener reportes. Los reportes pueden ser para información sobre las tareas de mantenimiento que ejecutar,
sobre la salud del equipo, o sea, no da los códigos de falla, no da información sobre temperaturas, presiones que están, de sensores que podrían tener un funcionamiento anormal o están funcionando de forma normal también, un monitoreo sobre la producción en función a la carga del camión, el seguimiento al equipo durante la zona de acarreo, de carga y descarga, seguimiento de los materiales, ¿no? La guía del equipo, y eso hace que se establezcan reportes, una que es el reporte de gestión, que está asociado con los KPIs, que son los indicadores de gestión y gráficas, y los reportes para poder ejecutar las tareas de servicio. Luego, con el flujo de datos que se obtiene, puede obtener información que va a ir a diferentes áreas, al área de ingeniería y geología, para tomar medidas con respecto a los caminos, por ejemplo, de acarreo, a la textura de los terrenos, la resistencia del suelo, cosas que esté asociadas directamente con la producción, ¿no? La producción misma en sí también, para tener valores sobre el carrillo de material, las cargas que se hace de día, de tarde y de noche, cuando empieza el turno, cuando a medio turno, al finalizar los turnos. Entonces hay data importante en producción con información del MindStar. La administración y gestión también de los equipos para calcular los valores de producción, los costos de operación y posesión en cada una de las etapas, el procesamiento de la información a la agencia de mantenimiento para recalcular algunas tareas que estén necesarias de acuerdo a la salud del equipo, de acuerdo al monitoreo también y al seguimiento que haya, al monitoreo de condiciones, y también asociada al área de seguridad, de acuerdo a los valores que se tiene de todos estos parámetros, ¿no? Siempre la seguridad ahora no está desligada de la operación total, ya sea eh, liderada por el área de mantenimiento o el área de producción. Bien, así funciona MyStar, que es un equipo opcional en los camiones 797. Ahora vamos a ver sobre el mantenimiento de esta máquina. Para el mantenimiento debemos primero preparar la máquina para el mantenimiento. Es importante que la máquina esté preparada para el mantenimiento, ¿no? No de frente hagamos mantenimiento, sino prepararlo. Para ello hay que estacionar la máquina en una superficie horizontal, como cualquier otro equipo. Esa superficie horizontal tiene que estar firme, tiene que estar seca y que esté normalmente libre de suciedad o de obstáculos que eviten también una maniobrabilidad adecuada para el mantenimiento, ¿no? Las superficies deben estar suficientemente sólidas, lógicamente, para resistir el peso de la máquina. No podemos colocar la máquina en un lugar donde sepamos que podría haber una deformación del suelo. Entonces, por eso que tiene que estar en una zona, una superficie con una alta resistencia a la penetración, ¿no? Y además, cualquier herramienta que utilice para sostenerla también, ¿no? Ustedes en la vista que tienen ahorita en este momento, estoy mostrando este, el control de la transmisión. Hay que asegurarnos que el control de transmisión 1, el 1 es el control de transmisión, esté en la posición de freno de estacionamiento, conectado a la letra P, ¿no? Y 2 está en la posición de parking, ¿no es cierto? Entonces, algo importante también es que cuando el control de la transmisión esté en la posición de parking, los frenos de estacionamiento se conectan automáticamente y la transmisión no queda en ninguna marcha, esté siempre en neutral, ¿ya? Luego hay que mover la máquina, hay que mover el control, disculpen, del dispositivo de lanzamiento a la posición libre para bajar la caja del camión. Si se tiene, hay que verificar que los pasamanos de las pasarelas de acceso trasero a la cabina, los rieles de protección contra las caídas y las escalerías plegables estén en la posición almacenada antes de bajar la caja, ¿no? Hay que tener ese cuidado, aunque parezca sencillo, pero hay que tener. Hay que instalar también los bloques para ruedas en la máquina, ¿no? Si hay una duda sobre estos bloques, podemos usar la información del manual de operación y mantenimiento en la sección de uso de bloques, ¿no? Cuando no sea posible utilizar los bloques para ruedas, hay que asegurarnos de que la máquina no pueda rodar, ¿no? Girando las ruedas hacia un banco adecuado o colocando las ruedas en una zanja también adecuada, ¿no?
También debemos asegurarnos de aliviar las presiones de cualquier sistema cerrado que se vaya a abrir durante la ejecución del mantenimiento, ¿no? Eh, para la ejecución del mantenimiento también se requiere que la tolva del camión esté en la posición levantada, ¿no? Para esas tareas que se requieren en la posición levantada, hay que instalar los cables de retención de la caja del camión para evitar después que haya daño sobre los mismos, ¿no? Recuerden que el camión, el 797F, está equipado con controles de traba para adaptarse a los mantenimientos que exige el motor. Hay actividades que exige que el motor esté operando. También entiendo que no exige que el motor esté operando, o sea, cuando el motor está apagado. O mantenimiento exige desactivar también el sistema eléctrico, ¿no? Este, ah, Debemos tener en cuenta las advertencias. Es importante las advertencias. En este caso, ustedes están observando que para las tareas de mantenimiento se requiere que el motor esté en funcionamiento. Hay que realizar lo siguiente. Primera advertencia. Puede sufrir lesiones graves o fatales el personal que quede atrapado entre las ruedas del bastidor. Bueno, fatales como la muerte, ¿no? El sistema de dirección es de control hidráulico y las ruedas pueden aplastar durante el movimiento. Cuando trabaje entre las ruedas y el bastidor, hágalo con precaución. Si deben girar las ruedas, hay que cerciorarse de que el personal esté alejado de la máquina antes de girarla. En estos casos, esta máquina que es grande, tenemos que darnos el tiempo para poder hacer caso a esta advertencia, ¿no? Muy bien. Después tenemos otra vista aquí. Acá tenemos una vista interesante también. Eh, Para las tareas de mantenimiento que se requiera que el motor esté funcionando, hay que realizar primero que opere el motor a una velocidad en vacío, ¿no? En vacío. Entonces, hay que activar el control de desconexión de la máquina, el control 3, para desconectar la máquina. Para las tareas de mantenimiento que no requieran que el motor esté en funcionamiento, hay que mover el interruptor de arranque del motor a la posición desconectada. Hay que activar el control de traba 4, el control que estén viendo ustedes ahí 4 de traba, ese control de traba. ¿No? Para las tareas de mantenimiento que requieran desactivar el sistema eléctrico, hay que mover el interruptor de arranque de la posición del motor a la posición desconectada. Hay que colocar el interruptor de desconexión de la batería 5, que ustedes están viendo acá en la parte superior derecha de la caja, a la posición desconectada para poder tener maniobrabilidad, ¿no? Entonces, es importante este detalle, ya que con esto vamos a poder eh, ejecutar las labores de mantenimiento de una forma muy segura, ¿no? Este es el elemento 3 y 4, como ya hemos visto en la vista anterior, también. Ahora veamos las capacidades de llenado de los compartimentos que conforman el camión 797. El aceite de motor con filtro requiere 110,2 galones, un poquito más que, que un cilindro que dos cilindros de aceite, ¿no? El aceite de motor con filtro, cuando viene 8 turbocompresores en motores que ya tienen configuraciones especiales, hasta 124 galones. En el anterior era hasta 6 turbocompresores, de 4 a 6 turbocompresores. El sumidero de partidor de par utiliza 80 galones. La transmisión, sistema de transmisión y de convertidor de par total son 166 galones. Aquí hay que pedir 3 cilindros, lógicamente, más 3 cilindros son 150 galones, más unos 4 baldes aproximadamente de aceite TO4, SAE 30 o 650, de acuerdo a la temperatura medioambiental a la cual trabaja el equipo, ¿no? El sistema hidráulico del dispositivo de adelantamiento y frenos son 488,7 galones, una barbaridad, ¿no? Estamos hablando de casi 9 cilindros de aceite, ¿no? Este aceite 10W. ¿Qué más tenemos? El sistema hidráulico de dirección y el varillaje, son 95 galones que utiliza. Cada rueda delantera usa 16 galones, el diferencial solo 310 galones de aceite, que posee también TO4, SAE 3050. Cada mando final utiliza 48,6 galones.
El sistema de mando final y diferencial en total son 407.6 galones de aceite TO4. El refrigerante del motor, el LC, son 315.4 galones de aceite. Imagínense la cantidad, disculpen, de refrigerante, la cantidad de galones que utilizamos, ¿no? Los galones, recuerden que están en esta parte central. Estos son los galones. El tanque de combustible es de 1000 galones. El tanque de combustible cuando la capacidad es media óptima, es una opcional, pero que debe utilizarse cuando trabajamos en zonas donde la frecuencia de transporte es muy inaccesible. Podemos utilizar una capacidad media optativa de 1350 galones, pero también hay una de alta capacidad optativa, miren, que es el aceite, que el tanque de combustible puede ser de 2000 galones, que es muy común hoy en día en Perú, ¿no? Tener un tanque de combustible de alta capacidad optativa, ¿no? La lava parabrisas lleva 2.5 galones de agua en jabón, con detergente, y el depósito de aceite para la escalera eléctrica utiliza 0.2 galones. Con el compartimento de la bomba eléctrica de lubricación, cuando hay autolubricación, si tiene configuración de arranque eléctrico, ¿no? En los sistemas de arranque eléctrico utiliza 27 kilogramos. La bomba de lubricación, autolubricación de aire, si tiene arranque neumático, que es hoy en día también muy común en muchas operaciones, sobre todo en marinos, operaciones marinas, se utiliza 27 kilogramos también. En ambos casos, tanto de arranque eléctrico como neumático, 27 kilogramos. Vamos a ver los intervalos de mantenimiento que tienen estos equipos. Eh, Cuando sea necesario, es decir, cuando, de acuerdo a las condiciones de medio ambiente, las condiciones del terreno, las condiciones del lugar donde está trabajando el equipo, hay que hacer actividades que están involucradas a intervalos definidos. Entonces, cuando sea necesario, hay que hacer actividades normalmente de actividades preventivas y predictivas básicas, los servicios básicos de lubricación, de limpieza, de inspección, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la lista que tenemos, hay que limpiar los filtros del aire acondicionado, la rejilla inferior de aceite de los frenos, el elemento del filtro de aire primario del motor, la pantalla y cámara de la máquina, el antefiltro de aire o prefiltro de aire del motor, ¿no? También hay que ser llenado del depósito de lubricación automática, eh, reemplazar el filtro de aire de cabina si fuese necesario, ¿no? Reemplazar el elemento del filtro de aire secundario, después de la tercera limpieza del filtro primario, normalmente, reemplazar el filtro de auxiliar de arranque, llevar el sistema de combustible también cuando sea necesario, actividades como el drenaje del agua, del filtro separador de agua, reemplazar o reajustar los fusibles y los relés, la rejilla del dispositivo de levantamiento, hay que limpiarla, hay que revisar las escaleras mecánicas, hay que hacer la limpieza de la rejilla del retorno del mando de la bomba, hay que hacer la limpieza del radiador, del poste de y el condensador de aire acondicionado. Cuando sea necesario también hay que hacer la inspección de los aros, inspeccionar la suspensión del asiento, el sistema de control de tracción, el TC, la rejilla magnética de la transmisión hay que limpiarla, hay que llenar la botella del lavaparabrisas, de acuerdo al uso, reemplazar y inspeccionar el limpiaparabrisas y hacer las limpiezas de las ventanas, que esto normalmente se hace todos los días durante la operación continua. Entonces, esas son las actividades cuando sea necesario. A las primeras 50 horas, cuando la máquina es nueva o ha tenido un overhaul completo, ha sido recondicionado, ha tenido una reconstrucción certificada, a estas primeras 50 horas donde todavía estamos en un periodo de asentamiento, ablandamiento de muchos componentes de la máquina, tanto el motor como el tren de fuerza, hay que reemplazar el filtro de aceite de enfriamiento de los frenos, reemplazar el filtro de aceite del sistema de control de frenos, tanto el sistema de control como el sistema de enfriamiento. Reemplazar el filtro de aceite del mando final y diferencial, reemplazar los filtros del sistema de mando de ventilador,
Acuérdense que está asentada la máquina, entonces vamos a hacer todas estas actividades. Hay que reemplazar el filtro de aceite del sistema hidráulico, tanto de ventilador hidráulico y de dirección. Hay que inspeccionar y revisar el eslabón y cilindro trasero de la máquina, la suspensión, reemplazar el filtro de drenaje de la caja de la bomba, reemplazar el filtro de aceite del convertidor de par, reemplazar el filtro de aceite de la transmisión. Esto es a las primeras 50 horas de la máquina nueva o ha tenido un overhaul o ha tenido un recondicionamiento general. A las, así como a las 50 primeras horas, también hay a las 250 primeras horas. Hay que hacer la calibración de válvulas del motor a las primeras 250 horas. Normalmente dejamos 2 milésimas de pulgadas más, tanto la emisión como el escape, para que cuando la máquina traje se asiente, llegue a los valores especificados, ¿no? Hay que ajustar también el factor de corrección de combustible, o sea, el ajuste de combustible y el fuel setting, si fuese necesario. Y a las primeras 500 horas también hay que hacer una revisión del variaje de la dirección. Hay que revisar el montaje de la suspensión delantera. A las primeras 1000 horas hay que revisar el viaje de la dirección, hay que revisar el montaje de la suspensión delantera también, que las 500, ¿no? Es importante este detalle. Cada 10 horas, ahora, esas es las primeras horas, porque estamos asentando. Después ya viene el mantenimiento rutinario. A las primeras 10 horas hay que drenar la humedad y cementos del tanque de aire, hay que probar tanto la alarma de proceso como el sistema de frenos, hay que revisar los niveles de refrigerante, niveles de aceite diferencial y mando final, hay que revisar también el nivel de aceite en el motor, hay que tomar nota del nivel de aceite en el motor, hay que revisar el nivel de aceite en las ruedas delanteras, cada 10 horas o cada día, ¿no? De lo que ocurra primero. Hay que revisar el nivel de aceite del tanque de frenos, hay que revisar el nivel de aceite del tanque de la dirección y el ventilador hidráulico, hay que probar en los indicadores y mediciones cada día, cada turno. Hay que presionar el cinturón de seguridad todos los días y cada turno. Hay que revisar el acomodador de la dirección, revisar los cilindros de suspensión, hay que revisar el nivel de aceite del suministro de convertidor de par. Es decir, tenemos que tener un formato de inspección bien detallado porque hay muchas labores que ejecutar en forma diaria o rutinaria. Cada 50 o 250 horas hay muchas cosas, hay muy pocas cosas que hacer realmente. Hay que revisar los tapones magnéticos de todas las ruedas, hay que revisar el inflado de los neumáticos, ¿no? Cada 500 horas o mensualmente hay que limpiar el filtro de aire acondicionado, hay que revisar el secador de aire, hay que inspeccionar y si es necesario reemplazar las fajas del ventilador del motor, hay que revisar el acumulador de freno también, cada 500 horas. Son actividades, pocas actividades realmente, las más importantes y una gama importante de actividades son las rutinarias de cada día o 10 horas las que ocurre primero, ¿no? O cada turno. Cada 500 horas de mantenimiento y hay algunas labores ya más fuertes que ejecutar. Hay que obtener muestra de aceite del sistema de control de frenos. Hay que reemplazar el respiradero del tanque de combustible cada 500 horas. Hay que limpiar o reemplazar el filtro de aire de la cabina. Hay que presionar el cable de retención de la caja del camión. Hay que limpiar el filtro de aire centrífugo. Hay que obtener muestra de aceite refrigerante. Hay que revisar las rejillas de aceite diferencial y mando final. Hay que presionar el aceite diferencial y del mando final también. Cada 500 horas hay más actividades, obtenemos nuestro aceite diferencial y el mando final. Hay que revisar el nivel de aceite de la bomba de mando eléctrica. Hay que limpiar el respirador del cárter del motor. Hay que tener muestra de aceite del motor. Miren, y ahora sí, hay que cambiar el aceite del motor y filtro. Ojo, en otras aplicaciones por donde no tengamos mucha altitud y los factores de carga no sean tan altos, para un cárter de 110 galones, muy posiblemente haciéndole monitoreo de condiciones, utilizando el monitoreo de condiciones basado en la lubricación, hay casos en que el cambio de aceite no se hace a las 500 horas del motor, sino se hace a las 100 horas. ¿Ya? Entonces hay que analizarlo de acuerdo a las tendencias y de acuerdo al factor de carga de la máquina. También hay que inspeccionar los bastidores y la caja, hay que cambiar el aceite de las ruedas delanteras, hay que tener muestra de aceite de las ruedas delanteras, hay que reemplazar el separador de agua también cada 500 horas. También hay que reemplazar el filtro secundario del sistema de combustible, hay que drenar el agua y cemento del tanque de combustible, lubricar los tres de apoyo de inclinación, obtener muestra de aceite del tanque de freno, hay que inspeccionar o reemplazar las mangueras y abrazaderas de la máquina,
Hay que revisar los tapones magnéticos también, tanto de la bomba de combustible de alta presión, ¿no? Como también los mandos de la bomba hidráulica, ¿no? Hay que lubricar la escalera mecánica en la plataforma, hay que revisar la dirección secundaria. Miren, una serie de actividades, bastantes actividades hacemos a las 500 horas. Por último, las 500 horas también hay que contener muestra de aceite al sistema de dirección, hay que revisar el cilindro de la suspensión, hay que hacer una limpieza a la rejilla de la salida del convertidor de par y del sumidero, hay que obtener muestra de aceite de la transmisión y del convertidor de par, y hay que hacer una revisión de las rejillas magnéticas de la transmisión. Eso es a las 500 horas, de la máquina. Cada 1000 horas hay que reemplazar los refrigeraderos del diferencial y mando final, así como el refrigerador del eje delantero, el refrigerador de los tanques de aislamiento y frenos, los refrigeradores del tanque de dirección y el refrigerador del compartidor de par y transmisión. O sea, mire, a las 1000 horas de uso o cada 2 meses, lo que ocurre primero hay que reemplazar refrigeraderos, todos los refrigeraderos, diferencial y mando final, eje delantero, tanque de adelantamiento y frenos, tanque de la dirección, el convertidor de la tracción, hay que reemplazar esos refrigeraderos. También hay que reemplazar el filtro de aceite del mando final y la diferencial. Hay que presionar la rejilla del sumidero del colector de aceite del motor. Hay que hacer una limpieza de los tacos de soporte del bastidor y la caja. Hay que inspeccionar la estructura de protección ROPS. Hay que inspeccionar los frenos de servicio y también el marillaje de la dirección de la marca. Cada 2000 horas o 4 meses hay que hacer una prueba o inspección del sistema de emisión de aire, hay que reemplazar el filtro de aceite del sistema de control de frenos, así como el filtro de aceite de enfriamiento de los frenos, hay que reemplazar el filtro de aceite del mando del ventilador y el filtro de aceite del sistema hidráulico. Entonces, miren, a las 2000 horas, filtros de aceite, tanto del sistema de control de frenos, del enfriamiento de los frenos, del mando del ventilador y el filtro del sistema hidráulico, tanto del ventilador como de la dirección. Luego hay que hacer una revisión de eslabones cilindros y cilindros traseros, inspeccionar la unión universal del eje motriz, reemplazar el filtro de drenaje de la caja de la bomba, hay que cambiar el aceite del convertidor de par y la transmisión, hay que reemplazar el filtro de aceite del convertidor de par, hay que limpiar la rejilla magnética de la transmisión, reemplazar el filtro de aceite de la transmisión. Si el aceite nos dura, acuérdense, si el aceite motor nos dura lo suficiente, podemos cambiar cada 1000 horas el aceite también, ¿no? De la transmisión, del motor, disculpe. Cada 3000 horas hay que hacer una precarga al acumulador de una máquina, hay que reemplazar el desecante del secador de aire, la limpieza del tapa de presión del sistema de enfriamiento, y hay que observarla, hay que presionarla y si es necesario hay que reemplazarla. También hay que limpiar la válvula de alivio del sistema de enfriamiento, inspeccionar la bomba de agua del motor, reemplazar las mangueras de dirección del escape, ojo, a las 3000 horas, reemplazar la manguera que es la dirección del escape. Si no, se puede generar contrapresión. Acuérdense que la máxima contrapresión que podemos tener en el escape es de 27 pulgadas de agua. ¿Ya? La limpieza alrededor, posterior y condensador del aire acondicionado, ¿no? Como actividades de cada 3000 horas. Como actividades de 4000 horas, reemplazar el filtro de aceite centrífugo, incluyendo los sellos, revisar y ajustar las pruebas de válvulas del motor. Acuérdense que la primera vez hizo las primeras 250 horas, y de ahí cada 4000 horas. En algunos casos, unos clientes la hacen a las 2000 horas. Yo recomiendo, si la máquina es nueva, hacerla primero a las primeras 250 horas y luego hay que hacerlo cada 2000 horas. Y ya si la máquina después ya pasó el periodo de asentamiento, podemos llegar a las 4000 horas como indica acá o recomienda la máquina. Cada 4000 o 6000 horas o un año lo que ocurre primero, también hay que hacer el cambio de las rejillas de aceite diferencial de mando y el mando final, cambiar el aceite del tanque de frenos, limpiar la rejilla del tanque hidráulico, reemplazar el filtro de aceite del eje trasero, también el aceite del tanque de la dirección, cada 4000 o 6000. Pero adicionalmente a ello, cada 6000 horas también hay que hacer la descarga del acumulador, agregar el prolongador de vida útil del LC, obtener la muestra de aceite de enfriamiento, el sistema de enfriamiento, cambiar el aceite de la bomba de mando eléctrico, inspeccionar la supresión de sonidos, revisar los cilindros de suspensión, y cada 2 años, 12.000 horas, refrigerante LC, reemplazarlo. Algunos lo hacen a las 6000, es cuestión de que ustedes lo analicen. Hay que reemplazar las tapas y cojinetes del eje motriz principal. Hay que reemplazar el secador receptor de refrigerante. Ahí hay que reemplazar de la bola de dirección en ese caso, ¿no? Cada 15.000 horas o 2 años y medio hay que inspeccionar los aros,
puede sufrir radiación. Hay que estrenar el ventilador, reemplazar el cinturón de seguridad cada 3 años, reemplazar el cinturón de seguridad, ¿no? Puede ser cada 2 años si la máquina trabaja 8.000 horas al año, finalizando el segundo año reemplazarlo, no esperemos los 3 años. Y en función al consumo de combustible, cada 6.000 galones, hay que hacer la reconstrucción de los componentes del motor, una inspección del montaje de aislamiento, los motins de vibraciones, y cada 1.200 galones de combustible, la limpieza, inspección, reconstrucción de los componentes del motor, ya sea remán o instalar componentes nuevos. Estos dos valores podrían mejorar su ajuste de acuerdo a los factores de carga, a los indicadores planeados y los indicadores de problemas que pueden estar ocurriendo en el equipo. Muy bien, con esto hemos terminado la sesión del día de hoy y agradecerles de verdad a las personas que han estado el día de hoy con nosotros. La próxima sesión de camión minero va a ser ya el tema de inspección. Vamos a inspeccionar por todos los lados el cargador, disculpen, el camión. Vamos a ver algunas cuestiones técnicas como consumos también que me pidieron, que reserva de torque. Ya, entonces esperamos la próxima sesión de la próxima semana. Y muchas gracias por su tiempo, recordando que el camión 797F es uno de los equipos de mayor costo en el mercado, superan los 2 millones de dólares, tiene un alto consumo de combustible, tiene que estar operado correctamente. Ahí hoy día hemos visto algunas cosas. Esta sesión va a quedar grabada, ya quedó grabada, para que ustedes lo puedan escuchar, aquellos que tuvieron mal el audio y la visión, ya lo van a poder ver. Y la próxima sesión vamos a estar quizás 45 minutos antes para ir repasando esto, ¿no? Muy bien. Bueno, no ha costado este seminario, pero el que desea obtener el certificado de esta primera parte del- de lo que es fundamentos del camión minero, el costo del certificado es de 20 soles. El que desea, más los gastos de envíos a la ciudad donde ustedes viven o residen, ¿no? El que desea puede obtener este certificado. ¿Ya? Y si lo quieren revisar, va a estar grabado y se lo vamos a mandar con enlace a cada uno de sus correos. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego.